las carreteras y el saqueo en el CEDIP. El día de hoy está con nosotros, va a compartir este espacio para hablar precisamente de esta presentación que nace junto con el CEDIP, el Centro de Documentación e Información Bolivia. Y la verdad que agradecido en primer lugar porque me has permitido ser uno de los primeros que lea el libro antes de que se presente. Muchísimas gracias, querido Pablo. Lo malo es que para ti es que he comenzado, ya tengo mi batería de preguntas listas para poder realizar. Y uno de los temas, dándote las buenas noches, que varias veces hemos tocado en este programa, inclusive con don Gonzalo Molina, y que aquí está, pero de la A a la Z, el tema de los ferrocarriles. Sí. ¿Cómo nos ha perjudicado el tema de los ferrocarriles? Y me agrada porque además no has entrado directamente a la era actual, sino que introduces al lector desde los orígenes, desde el principio, para que vayamos parte por parte analizando la historia, la tormentosa realidad de nuestro país por no estar bien vertebrados, fundamentalmente por algo que en la mayoría de los países preservan como algo, como la aorta, una vena fundamental para el desarrollo de los pueblos, y que es el tema de ferrocarril. Te felicito porque está de verdad muy bien relatado y creo que los comparto contigo la gran mayoría de los conceptos. Muchas gracias. Sí, la historia moderna del transporte en Bolivia se inicia con los ferrocarriles. Y lamentablemente este sistema de transporte, que es muy barato y muy bueno con el medio ambiente, comienza con dos imposiciones de dos tratados de guerra, que es el de 1904 con Chile y el del mismo año, que se firmó el mismo año con Brasil. Entonces ambos países nos imponen dos sistemas ferrocarrileros que respondían más a sus intereses que a los de Bolivia. Y es interesante que el mismo año de 1904 sale un documento de Santa Cruz, llamado el Memorando de Santa Cruz, que advierten los problemas que iba a traer y que realmente trajo. Uno de ellos es que desintegraron a Bolivia, ¿no? Porque integraron las tierras altas donde llegaban los ferrocarriles, los integraron al mercado chileno, permitieron a Chile apoderarse de los mercados internos de Bolivia, y Santa Cruz, el Chaco, etcétera, quedaron marginados del desarrollo económico boliviano. Por eso más adelante, no sé si llegaste a esa parte. El día que llegó el tren al altiplano, comenzó la ruina de Santa Cruz. Exactamente, y podemos decir... el día que llegó el tren al altiplano, perdimos el Chaco. Me encantó, claro. Mira, y para que veas que no te estoy mintiendo, claro. Mira, las tengo marcadas. Sí. Las tengo marcadas. Sí. Muy bien, te agradezco por esa lectura atenta, porque bueno, uno escribe para lectores como vos, ¿no? Te agradezco, pero claro, es que de verdad comencé a leer y no pude parar. Sí, así es. Y este documento del Chaco, ¿sabes? Yo lo encontré en la revista militar de Bolivia con un título raro, Notable Informe, es decir, como raro informe de un tal Echazú. Y en esa revista hay una gran cantidad de artículos escritos por chilenos, ¿ya?, que prácticamente nos infiltraron ya antes de la guerra del Chaco, ¿no? Y ahí entra este documento de Echazú como, digamos, como de favor, y es un documento histórico para comprender lo que pasó con el Chaco, ¿no? Otros temas que son importantes y que también refieres es el tema del caucho y la goma. Sí. Por el hecho de ser dos productos nobles en la parte noroeste, fundamentalmente de nuestro país, son de muy poco conocimiento de parte nuestra. Creo que cuando uno va al colegio sabe que la castaña, que la goma, etcétera, etcétera, y que más o menos te entra por aquí, pero nunca nos han enseñado a apreciar verdaderamente el valor de los mismos, e inclusive tú hablas de la implicancia en la Segunda Guerra Mundial del manejo de la goma. Así es. En realidad la situación es bien dramática, porque además nos vincula a un país del que casi nadie sabe ahora en Bolivia, Malasia, ¿no? ¿Qué tiene que ver Malasia con Bolivia? Malasia producía estaño y producía goma. Y en el mercado de estaño, Malasia y Bolivia eran los dos grandes países, lo mismo que en la producción de goma o caucho. Entonces, cuando Malasia dejaba de exportar estaño porque la invadían,
entonces Bolivia se beneficiaba y entonces subía nuestro mercado. Luego Malasia volvía al mercado y caía nuestro mercado, el nuestro. Y lo mismo pasaba con la goma, ¿no? Es decir, sacan la goma de aquí, nos roban semillas y van y las plantan en Malasia, entre otros países. Y claro, la goma que salía de una plantación era mucho más barata, ¿no? Porque tenías árbol tras árbol ahí. Entonces esa goma de Malasia tumba a Bolivia y a Brasil, porque la goma que exportábamos de aquí era silvestre. Y luego se acaba el mercado para ambos cuando el petróleo tumba a la goma, ¿no? Porque del petróleo sale la goma sintética, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, digamos, la relación entre países pobres compitiendo el uno con el otro, y gane quien gane, ambos pierden, ¿no? Ahora hay una cuestión bien importante. ¿Qué sabemos de la goma? ¿Qué sabemos del estaño? Si podemos ver en las escuelas, se enseña para qué sirve el estaño, se enseña qué se hace con el gas, con el petróleo, qué pasa cuando se industrializa, etc. No, y ese es un problema serio de Bolivia y es consecuencia justamente de la geopolítica. O sea, el peor efecto de la geopolítica es en la mente de las personas. Entonces, el no ver esto, es decir, el ignorar las diferentes eras, el ignorar el destino y el costo de las materias primas para Bolivia es parte de la geopolítica. Otro de los temas interesantísimos de esta extraordinaria investigación, de verdad, tienen que leer la geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales. El tema de la integración a través de los ríos, del complejo río Madera. ¿Cuánto nos afecta hoy en día la deforestación de nuestros bosques? ¿Cuánto nos afecta el cambio climático? ¿Cuán importante fue la comunicación a través de los ríos en el pasado para Bolivia, ríos caudalosos? Hasta el río Rocha era turbión. Sí. Desde el principio hasta el final, también muy bien tratado, muy bien investigado. Otro de los temas exquisitos del libro. Bueno, la cuestión de los ríos es muy importante y tan importante que, por ejemplo, pero a la vez tan poco conocida, igual que el estaño, igual que el cacho, etcétera, que, por ejemplo, oyendo un problema actual, el del Tignis, se insiste en construir un camino cuando ya hay caminos, y esos caminos se llaman río. Es decir, y no es solamente el Tignis, es decir, el oriente, especialmente la parte nororiental de Bolivia, es una zona que se inunda gran parte del año y el transporte, por tanto, es a través de ríos. Y esto es lo que decididamente no se ha desarrollado y se ha ignorado totalmente y se ha insistido en reemplazar los ríos por caminos. Y en la cuestión del río Madera y del proyecto Madera, esto es muy interesante porque este proyecto se desarrolla en gran parte, o sea, la mayor parte del proyecto es sobre territorio boliviano. ¿Ya? Pero es un proyecto hecho en Brasil. Nunca le consultaron a Bolivia sobre este proyecto que en gran parte está hecho para territorio boliviano. Y para canalizar el río Mamoré, el río Beni, ¿ya? El Madre de Dios y otros ríos, y gran parte del norte amazónico. Pero además la otra cuestión interesante es que la otra gran parte de este proyecto está sobre territorio que era boliviano. Entonces lo que sucede aquí, cuando vemos el impacto que va a tener, ya podemos ver la respuesta viendo lo que pasa en el Mato Grosso, que también era boliviano. Es decir, los territorios que hemos perdido han sido saqueados y destrozados, destruidos. El Mato Grosso es la zona más devastada del Brasil. ¿Ya? Y ahora esa devastación llega a lo que era territorio boliviano, gran parte del río Madera y la otra parte que es territorio nacional. Eso es solamente la primera parte del libro. La segunda parte del libro, no menos interesante, habla del sector petrolero estatal ante el sector privado en el mundo. Y lo interesante que habla, y hace varios cuestionamientos, uno de ellos acerca de qué es lo que quieren las transnacionales, por qué otros países quieren explotar en Bolivia, por qué les interesa invertir. Más allá, el acuerdo energético entre Perú y Brasil. Y la resonancia de Perú y Brasil comienza a sonar en esta parte del libro. El tema minero, la cuestión agraria, y cierra con algo que muy pocas veces también, quizás por culpa nuestra, no nos interesa averiguar, no nos interesa investigar, geopolítica. Y es algo que me voy a preocupar de traer más al programa.
Y quiero leerles simplemente dos cositas, si me permiten, de la publicación de Geopolítica. La nueva territorialidad latinoamericana y fundamentalmente la oligarquía brasilera y las transnacionales. La hegemonía de Brasil en Bolivia, la hegemonía de Brasil en la infraestructura de Perú con grandes inversiones, la hegemonía de Brasil en la infraestructura del Paraguay. Hay una especie de OTAN llamada Brasil en Bolivia. Es tan grande Brasil que de alguna manera de calladitos se están convirtiendo en una hegemonía, un imperio en Latinoamérica. Preguntas que tienen respuestas en este hermosísimo libro que se los recuerdo, Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales. ¿Dónde lo podemos adquirir? Mañana lo presentamos en el CEDIP, calle Calama 255 a las 6:30 y lo pueden adquirir en adelante en el CEDIP. ¿Es tu primera obra, Pablo? No, tengo varios anteriores. Voy a tomar tus datos porque quisiera de verdad comprar las anteriores. Si son tan buenas como esta, de verdad te felicito. Muchas gracias a vos. Sí, gracias. Felicidades. Va a estar con nosotros la ministra Amanda Dávila para tocar este tema que es interesante. El presidente del Estado Provisional, don Evo Morales, ha ordenado que se derogue el día de hoy el decreto número 1225 para viáticos que ha causado tanta polémica. Sobre este y otros temas